Cómics, LBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Ya estamos de nuevo en vuestro podcast favorito, ya sabéis, Ilústrate, Ilústrales, vuestro podcast de cómics y autoras LBT. A ver, que no se me olvide nada, como siempre. Primera cosa, nos podéis escuchar en inauradio.com. También nos encontráis en todas las plataformas de podcast como Inauradio. Además de Ilústrate, Ilústrales, hay otros programas súper interesantes. Inauradio tiene redes sociales y se llama Inauradio, normal también por otra parte. Y yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, y ya sabéis, me podéis seguir en redes también como tcastrocomics. Y este programa tiene su propio Instagram en el que vamos subiendo imágenes de los cómics y de las autoras que comentamos. Tengo época de repetidoras y entonces pues tengo otra repetidora, porque además, como ya sabéis que nunca estoy aquí sola, pues invito siempre amigas y gente que me apetece charlar con ellas. Y tenemos de nuevo a Marina Velasco. Hola, Marina. Buenas. Porque bueno, estuvimos con Marina cuando todavía no había salido el cómic, cuando estábamos en ello, y comentamos un poquito todos los previos de ese cómic. Pero bueno, ahora resulta que ya ha salido, lo tenéis en vuestras librerías. Os recuerdo que si no tenéis pasta para comprarlo, que bueno, también a veces pasa eso, podéis ir a vuestra biblioteca habitual y pedirlo, porque cuando tengan pasta pues lo pedirán y os lo darán. Bueno, no para quedaros, pero para leerlo. Y así también hacéis un poco de gasto y que el cómic se mueva. Y nada, pues como he leído el cómic, me apetecía comentarlo con Marina y pues vamos a desgranarlo un poco. Entonces, bueno, todas aquellas que no lo hayáis leído, pues hombre, a lo mejor es mejor que lo leáis y luego escuchéis el podcast, porque no es que vayamos a contar detalle a detalle, pero bueno, sí que contaremos un poquito de lo que trata. Entonces, bueno, pues vosotras mismas, vamos, yo os lo aviso para que sepáis que vamos a hablar del cómic, de lo que contiene el cómic. Y nada, pues gracias, Marina, por estar aquí conmigo otro día más. Sí, gracias a ti por volver a invitarme. Hombre, a ver, es que después de lo que has hecho, pues tenía que invitarte, porque si no me hubiera gustado, pues no te invito. Bueno, a ver, yo lo primero que te quería comentar es el hecho de que ya lo hablamos en el anterior programa, pero ahora ya indagando un poquito más, ¿no? Parece, por lo que cuentas en el cómic, que el detonante de interesarte por este tema, ¿no? Por recuperar las historias de personas LGBT mayores, fue el hecho de ver este documental tan maravilloso, el de Un amor secreto, ¿no? El de las dos mujeres estas que llevan viviendo no sé cuánto tiempo y nadie de su familia lo sabía, ¿no? Uh-huh. Sí, en parte sí que fue el detonante, se juntaron varias cosas, porque siempre está presente, pero sí que se juntó en un periodo muy corto que vi ese documental que, como dices, trata de esa relación tan bonita que tienen, pero que a la vez están obligadas a vivirla en secreto durante tanto tiempo y te remueve todo por dentro, que no lo haya visto, que vaya a verlo. Y se juntó con que en mi familia ha habido siempre el típico caso que ha habido en, yo creo que cualquier familia, cualquier entorno en España, siempre ha habido una persona que se le conocía por la que tiene una amiga y convive con su amiga, pero nadie puede decir qué es esa amiga. Pues en mi familia había una tía que era la que llevaba toda la vida viviendo con su amiga, pero no te podías atrever a decir que eran algo más. Y justo en esa época nos dejó y se me removió por dentro el pensar que jamás iba a conocer la historia que había detrás, que otro miembro de mi familia que compartía conmigo, el ser parte del colectivo, y jamás iba a poder rescatar esa historia. Y pues con la mezcla de ambas cosas que te remueven el cuerpo, decidí que ya que no podía salvar esa historia, sí que había tiempo de salvar muchas otras y que toda la gente que sí que sigue con nosotros las compartiese, se quedasen registradas de alguna manera y ayudásemos a no perder toda esa parte de la historia. Supongo que lo que más te hubiera gustado es haber podido hablar con tu tía, entiendo yo. Sí, pero como no se dio, pues busque otra gente. Ya, bueno, porque además a lo mejor también es un poco... A lo mejor tú puedes pensar que ella lo podría haber recibido bien, pero nunca sabes, ¿no? Porque también en el libro hay algún caso, aunque bueno, me estoy adelantando a mis propias preguntas, pero bueno, en el libro también cuentas esos casos que no te han querido dar testimonio, ¿no? Porque al final, yo creo que al final casi eso es lo más importante, aquellos que no pueden estar.
Sí, sobre todo la gente de generaciones más mayores, porque dentro de que todo es gente mayor, hay una brecha de 25 30 años entre la persona más mayor y más pequeña del libro, y en las más mayores sobre todo se nota que es una generación criada con el miedo, con la amenaza. Entonces mucha gente el exponerse tanto le resultaba un paso demasiado grande, y sí que ha habido gente que se echó para atrás y no llegó a colaborar en el proyecto por miedo a las consecuencias que eso podía tener. Bueno, de todas maneras, los nombres de las personas supongo que no coinciden con la realidad, y bueno, los que hayan querido que sea su nombre será su nombre, los que no, no es su nombre, y bueno, que al final, bueno, no quiero decir, pero sí que creo que es como terrible que haya gente que todavía no pueda contarlo, ¿no? El caso este que cuentas, ¿no?, de una mujer bisexual que ahora mismo está casada con un hombre y que rechazó participar por las consecuencias que podía tener. No sé si eso te hace... No sé, ¿qué te mueve a ti por dentro eso? Sí, obviamente sobre todo remueve la rabia, el pensar que hay gente que a estas alturas de la vida, de la historia y de la vida, de su propia vida, no pueda decirlo en alto, no pueda comunicarlo y tenga que seguir teniendo una parte de su persona escondida y que su entorno más cercano no la conozca. Entonces, yo creo que sobre todo da rabia saber que sigue siendo así. Uh-huh. Sí, da mucha rabia. Bueno, por cierto, que no hemos dicho, aunque nuestras oyentes habrán escuchado el otro programa, pero bueno, que el cómic se titula Que no se olvide, y el subtítulo 6 historias LGTBIQ+, desde el franquismo hasta hoy. Has conseguido además 3 testimonios de hombres y 3 testimonios de mujeres, que ya comentamos en la anterior conversación que los testimonios de las mujeres te costaron un pelín más, ¿no? Sí, llegar a mujeres fue mucho más difícil. Al principio, como tiré de asociaciones, de ya grupos activos, lo que me encontraba era que toda la gente que participaba eran hombres, que al final la gente que tenía un cargo, un puesto de visibilidad en esas asociaciones eran hombres, y da mucho que pensar, porque una vez más la brecha de género que está en todo se cuela, y creo que es muy significativo el saber que los testimonios de hombre han llegado desde un sitio público y en cambio los de mujer me han llegado desde lo doméstico, desde el entorno cercano. Entonces demuestra el papel que seguimos teniendo cada uno en la sociedad y que ya es hora de ir intentando cambiarlo, pero que aún así está. Claro, o sea, que los testimonios de ellas te han llegado por el boca a boca, ¿no? Uh-huh. Que conozco a no sé quién, que tal, que no sé qué, sabe de alguien que, ¿no? Justamente, sí. Sí, muy típico, muy típico. Uh-huh. Bueno, entonces hay 6 historias. No sé si quieres destacar alguna que te haya llegado más profundamente, o por la persona, porque al final tú has hecho las entrevistas y al final, pues como cuando yo hago entrevistas, hay gente con la que enseguida conectas y hay gente que es más costoso conectar, ¿no? Y no sé si te apetece destacar alguna. Yo tengo aquí alguna apuntada de las que más me ha llegado, pero bueno, me gustaría saber tu opinión y cómo lo has vivido. Pues yo la verdad que no podría destacar una, que al final hay algo de cada uno de los participantes que me lo quedaría como algo especial. Hay gente que es porque, justo como dices, que al hacer la entrevista a lo mejor conectamos, se soltaron, compartieron un montón de información y claro, encima intentando sacar información para el proyecto, era súper agradecido que alguien se soltase y te contase su vida entera, pero luego hay gente que a lo mejor era más reservada, no se soltaba tanto, pero su historia es fascinante porque te encuentras con una persona que aunque sea más cerrada, es muy resistente, ha luchado y se ha esforzado toda su vida por conseguir crear espacio, entonces al final no sabría quedarme solo con una persona. Que políticamente correcta la respuesta, ¿eh? No sé yo. No, pero es verdad, o sea, a todos les tengo, al final he trabajado tanto sus historias que a todos les tengo mucho cariño. Bueno, vale, te lo perdono, venga, va. Vale, antes de contar lo que a mí más me ha llegado, sí que me ha llamado la atención porque, claro, lo más, no sé, lo más directo cuando lees el subtítulo 6 historias LGTB, le dices, va, pues voy a leer 6 historias, ¿no? 6 historias en una línea temporal normal, ¿no? Bueno, de continuidad. Pero tú optaste por una estructura un poco más complicada desde mi punto de vista y tal vez un poco más exigente para la persona que está leyendo, que es el hecho de dividir por temas y contar trozos de cada una de las historias insertados en esos temas, ¿no? ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Fue una opción que según escuchabas
dijiste, pues va a ser así, o no sé, ¿cómo llegaste a esa estructura? Pues antes de empezar las entrevistas no lo tenía claro, pero sí que conforme fui avanzando con las entrevistas ya fui entendiendo que tenía que ser así, que no eran historias sueltas, que al final si lo que estaba contando era la memoria histórica de toda una época, no podía quedarme en lo individual de cada uno, sino que tenía que intentar crear esa imagen colectiva. Pero además, cuando hacía las entrevistas me di cuenta que ellos jamás se conocieron, no hubo contacto entre los participantes, pero siempre acababan llegando a los mismos temas. Sin haber hablado entre ellos, había ciertos temas que siempre salían. Entonces me di cuenta que si esos temas eran tan clave, que salían constantemente, tenían que ser los temas que estructurasen el libro. Y al final, por eso los 6 capítulos de la novela son justamente esos temas que siempre hacían referencia a la importancia pues, de su familia, cómo les marcó salir del armario, y así decidí estructurar los capítulos. También me ha llamado la atención, aunque bueno, es un recurso que lo ha usado mucha gente, el hecho de que te utilizas a ti y a tu chica como personajes de la novela, ¿no? Como elementos, digamos, de disparar las situaciones o las emociones también, ¿no? No solo el hecho de estar haciendo algo para el proyecto, sino el hecho de las emociones que os llegan a vosotras, ¿no? Porque supongo que para ti fue un trabajo muy intenso y supongo que hablarías mucho de todas las entrevistas. ¿Tenías también claro que te ibas a mostrar así tan claramente? No, la verdad que eso no lo tenía para nada planeado, pero sí que cuando empecé a crear la novela quería que hubiese un punto de contraste entre la época de la que me hablaban y la actualidad. Y al final, pues la herramienta más útil que vi ahí para hacer tanto lo que comentas de meter un poco el lado más de reflexión y el a la vez poder contrastar una época con la otra era el introducir el momento actual de cómo sucedieron esas entrevistas y cómo me impactaban, y al final fue por eso, por intentar crear ese contraste y llevárselo como una propuesta al lector para que también reflexionase sobre ello. Tengo aquí otra pregunta que tiene relación con esto, pero voy a volver hacia atrás sobre el tema de las historias, ¿vale? Bueno, a mí me parece que se tratan temas súper importantes o súper potentes que nos han pasado como colectivo, que son, por ejemplo, el tema de las terapias de conversión y el tema de la cárcel, ¿no? No sé si te has quedado con ganas de profundizar un poco más en esos temas, ¿no? En esos temas que a lo mejor a tu generación, bueno, incluso a la mía, nos queda un poco, bueno, algunos más cerca, otros más lejos, pero por ejemplo el tema de la cárcel, ¿no? Como que nos parece como súper lejano el hecho de que alguien pudiera estar en la cárcel por ser homosexual. No sé si te has quedado con ganas de esto tiene más jugo que... Pues, o sea, tiene muchísimo jugo y muchísimo donde sacar, pero he de decir que no me he quedado con ganas porque la verdad que estaba muy medido cuánto de ese tema salía y no salía en la novela, porque creo que hasta la actualidad casi todo lo que se ha creado respecto a ser LGTB en todas estas épocas de la dictadura, la guerra civil, la posguerra, suelen recaer mucho en ese tema concreto de lo duro que era, toda la represión, la cárcel, que obviamente ha estado ahí, es muy importante hablar, pero creo que tampoco hay que quedarse solamente con eso y siempre hablar desde un punto de vista demasiado duro o incluso victimista a veces, sino que quería que tuviese como un punto más esperanzador, más positivo y con el que no fuese meter el dedo en la llaga, sino intentar crear espacios con los que pudiesen sanar. Y eso me di cuenta en una de las entrevistas en concreto, justamente cuando al entrevistar a la persona que me hablaba de su detención y su tiempo en la cárcel, bueno, no pudo hablar mucho, la verdad que me lo mencionó, pero automáticamente se rompió. Es que con los ojos llenos de lágrimas me dijo, no puedo hablar más de esto porque es que no puedo, es que lloro y es que a día de hoy sigo yendo a terapia para poder asimilarlo. Y ahí entendí que volver a sacarlo constantemente y meter el dedo en la llaga lo que hacía muchas veces era no dejar que la gente que lo ha vivido pudiese sanar esas heridas. Entonces sí que la parte más cruda de esa realidad la intenté meter muy dosificada, dejando claro que sucedió y dejando claro el impacto que tuvo, pero sin intentar
revolver demasiado a la gente que lo vivió. Lo que pasa que, bueno, al final también corre el riesgo, no digo el cómic, sino que corremos el riesgo de que eso pase a ser como un poco fantasía, ¿no? Eso, bueno, además, creo que también tú lo cuentas en el cómic, que cuando entrevistas a las personas, una cosa es leerlo, una cosa es saberlo, pero cuando conoces a la persona es cuando de repente te das cuenta de lo que significa para esa persona, ¿no? Pero sí que a veces me da un poco de pena el hecho de que, o sea, el cómic está muy bien, pero es verdad que son 6 historias y pasamos un poco por encima por cada una de ellas, ¿no? Como que yo creo que cada personaje, en este caso cada persona, ¿no? Que tú lo has representado con un personaje, se merece casi una historia por sí misma, pero bueno, entiendo que no se puede, ¿no? Pero sí que estas cosas que para las nuevas generaciones son tan de ciencia ficción, como que creo que tienen que estar muy presentes, pero entiendo tu postura, ¿eh? Vamos, simplemente es un poco de aquellas historias que yo creo, a ver, no es que quiero llevarte la contraria, pero no sé muy bien si están tan contadas. ¿Tú crees que están tan contadas? Sí, bueno, en cómic no lo sé, porque es verdad que cómic que no sea ficción, sino que sean historias reales sobre esa época no hay prácticamente nada, pero sí que siento que al menos en tema películas, series, audiovisual, cada vez que se toca el tema sí que va muy vinculado a ello. De hecho, lo último que se ha sacado este año, si miramos hacia atrás, Te estoy amando locamente, al final volví a tratar esa detención. Las noches de Tefía van justamente de esos campos de concentración y así podríamos seguir buscando más. Entonces, al menos en audiovisual sí que siento que lo que más se trata es ese momento de detención y de represión institucional. Y al final, con este cómic intenté mostrar más la parte social, el impacto de la sociedad cercana que la institucional, pero claro, nunca sin dejarla de lado, ni negarla, ni olvidarnos de ella. Bueno, ya digo que todas las historias me han llegado mucho, la verdad. El tema de los antecedentes penales de las personas que estuvieron en los campos de concentración por ser homosexuales también es un tema que es terrible y que también me deja como así un poco así. Pero bueno, digamos, con quien más me he podido identificar, curiosamente, ha sido con Olivia, que es bisexual, aunque yo no lo soy, porque su historia me recuerda a la mía muchísimo, ¿no? De ese que le acusan de pervertir a su pareja y que su padre le amenazó con matarla, y es que es lo que decías tú, que al final todas las historias son muy parecidas, bueno, no son muy parecidas, pero terminamos en la misma, no sé, en la misma cosa. O sea, no hay... hemos sido tan perseguidos y tan perseguidas que estamos como... ¿no? Que al final nuestras historias... A ver, es un poco volviendo a lo que has dicho tú de jolín, siempre sale esto ya, pero es que ¿cómo no va a salir el sufrimiento? ¿Cómo no va a salir el dolor? Pues si es que era lo que teníamos. Sí, que al final como que la represión ha sido tan grande y tan igual para toda la gente que era parte del colectivo, que acaba repitiéndose en muchas historias, pues detalles como lo que cuentas, de que tu familia o tu entorno te amenace, o sea, ese tipo de eventos son muy repetidos, desgraciadamente, sí. Hombre, yo por otra parte también estoy contigo en que tenemos que dar un paso más adelante y olvidarnos de los traumas. Es decir, es verdad, está muy bien, ¿no? Que podamos contar nuestras historias y que podamos contar nuestro pasado, pero también es verdad que no podemos estar siempre contando lo mismo, ¿no? Entonces ahí siempre tengo como me cuesta poner la balanza, ¿sabes? No sé si me entiendes, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente y creo que al final muchas veces depende de en qué contexto o con qué finalidad, porque son dos partes tan importantes, el poder hablar de ese trauma e intentar que se cierre, que obviamente no se puede dejar de hablar de eso, que hace falta que siga habiendo mucho contenido, muchos entornos, muchos lugares en los que se pueda hablar, pero creo que también está bien, tanto para la gente del colectivo como para la de fuera, que de vez en cuando se dé el mensaje, o sea,
porque se ha machacado tanto a la gente con no salgas del armario, no seas LGTB, porque tu vida va a ser solo penurias, desastre y desgracias, que creo que también hace falta romper con eso y decir, no, vas a ser LGTB, vas a salir del armario y tu vida no va a ser solo penuria y desgracias, sino que vas a ser feliz, vas a encontrar momentos preciosos, vas a tener muchas cosas que no son desgracia y penurias constantes. Entonces, creo que sí que es importante ambos lados. Estoy de acuerdo contigo y me estoy como acordando, bueno, como rememorando que es que tenemos, escuché, ya no me acuerdo, y a lo mejor ya lo he contado en este podcast, casi seguro, bueno, escuché en una charla en su momento y no me acuerdo, o sea, mi memoria y los referentes son horrorosos, que contaba que nosotros como colectivo tenemos una memoria común. Esa memoria común que nos hace saber que somos perseguidas, que hemos sido perseguidas en casi todo el mundo, en todos los contextos, ¿no? Y que entonces eso es algo que tenemos, es como la comparación que hacía esta persona que daba la charla era compararnos con el pueblo judío. Es decir, en cuanto al sufrimiento, la carga de sufrimiento que llevan aparejados, ¿no? En realidad es el LGTB, tú sabes que va aparejado ese sufrimiento, va como unido. Y eso también me trae a mí o sea, cuando estás viendo una película o cuando estás leyendo una novela o estás leyendo un cómic que estás viendo florecer una historia de amor, pero está en un contexto, pues eso, antiguo, o en un momento en el que, o sea, el sufrimiento que nos alcanza es que no tiene, no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir, o sea, cuando tú estás viendo, todavía no ha pasado nada. Sí, sí. Pero sabes que puede pasar en cualquier momento y que aquello va a ser, o sea, y cómo lo recibimos, o sea, cómo... Bueno, sin más, es que no sé, a ver qué me cuentas tú, porque... No, sí, estoy de acuerdo y de hecho creo que lo tenemos tan asumido que justo el otro día estaba viendo una película y como dices, de no había llegado a pasar nada mal, estaban ahí creando su relación, dos mujeres, y constantemente en mi cabeza pensaba, a ver qué es lo que hace que todo vaya mal, en qué momento va a pasar, y sabía que eso iba a pasar y luego pasó, pero porque ya lo tenemos asumido que luego pasó. Es algo que es muy fácil que suceda, sobre todo, claro, si hablamos de pues, una película histórica, una novela histórica, algo que encima le añadimos el que en otros momentos ha estado todavía más perseguido, pues ya sí, asumimos automáticamente que no va a poder ser todo lo bonito que quisiéramos. Yo, se me ha olvidado, hay una película, segunda parte de... Bueno, hay una película de hace bastante tiempo que que cuenta varias historias cortas y en una de ellas sale Sharon Stone, pero no es la que yo no puedo ver, es una que cuenta una historia de amor de dos mujeres mayores que han vivido juntas durante un montón de tiempo, que cuando se muere la que es dueña de la casa, a la otra la echan de la casa, la familia. Y es que no puedo verla. O sea, no puedo verla. O sea, no puedo, sé lo que va a pasar. O sea, no sé si son lo típico, 4 historias cortas, y cuando llegué a esa historia y vi, o sea, en cuanto vi que estaba enferma la pareja, que la dueña del piso, digo, es que ya sé lo que va a pasar. Es que no puedo verlo. Me va a hacer tanto daño. Estoy preveyendo el daño, no sé, es como... Sí, creo que, o sea, es triste y duro darse cuenta de lo condicionados que tenemos que estar y también por protección. Siempre estamos buscando es que en cualquier momento puede venir. Y por ello yo creo que lo plasmamos en nuestra vida, en lo que consumimos como ocio o como cultura, porque sabemos que en cualquier momento puede pasar y porque vemos que en cualquier momento pasa. Claro, también en el cómic lo metes muy bien, ¿no? Porque uno de los, creo que es un hombre de los entrevistados, bueno, creo que haces la pregunta a varias personas, pero bueno, que sí ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Y sí que te dicen, han cambiado las cosas y tal, pero seguimos teniendo miedo. Y además lo representas con tu propia experiencia, ¿no? Que me ha hecho como un poco de... Me ha hecho gracia que tú te preguntes en un contexto en el que en teoría es un contexto amable, ¿no? Porque era una mesa informativa LGTB, sí decir que eras parte del colectivo o no. No sé, que al final el miedo es algo más grande que nosotras, incluso aunque encontremos un entorno que a priori es favorable, también tenemos esa dicotomía de, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿No?
No sé si querías contar un poco de cómo te surgió eso, o si te pasó de verdad o simplemente es un recurso narrativo. Sí, no, en ese caso que cuentas sí que sucedió. La verdad que lo que incluyo con el meterme a mí en el cómic es todo cierto, no, o sea, todo a lo mejor está adaptado a que se pueda meter en el cómic, pero sí que es verdad y sí que fue así. En ese caso es de las primeras veces que yo lo dije en voz alta, entonces no era por saber que ese entorno, justo donde yo lo contaba, no iba a recibirlo bien, porque claro, pues si me estaban preguntando, todo el mundo llevaba la bandera, eran activistas, yo sabía que se iba a recibir bien, pero en ese caso era pensando, claro, con la mentalidad más adolescente, casi o joven de 18 años en ese momento, de pensar, y si yo lo digo, ¿qué consecuencias va a tener mi vida? Si lo digo, ya no puedo echarme para atrás, ya he dado el paso de esta es mi vida, lo he exteriorizado y no hay vuelta atrás. Entonces, claro, yo creo que esas primeras veces que se dice siempre hay un condicionante muy grande de miedo de cómo va a cambiar toda mi vida por haberlo dicho. Claro, pues eso está muy bien y me ha gustado también mucho la página de las manos. Porque claro, vale, sí, de acuerdo, han cambiado muchas cosas, pero también seguimos teniendo miedo a darnos la mano y está muy bien contado, pero no lo voy a encontrar porque este cómic, sí tiene páginas, jolines, pero claro, vale, menos mal que está, no ya, porque algunas están a sangre y eso, pero bueno, pero mira, que menos mal que está paginado, y qué rabia, no me he dado cuenta. Es que el otro día le hice la entrevista a Carla y su cómic no tiene páginas. Y entonces es que era como, mira, chica, de verdad ponme la página porque no sé, pero bueno, ahora no lo voy a encontrar. Pues me ha gustado mucho cómo ha representado el tema de no ir agarradas de la mano. Uh-huh. Sí, es que desgraciadamente sigue pasando y hay entornos en los que sabes que agarrarte de la mano de tu pareja va a traerte más problemas que otra cosa. Luego también tenía una curiosidad. Me gustaría saber si la carta que escribe Carmen es real. No, desgraciadamente no. Sí que me habló de los diarios, me contó todo lo que encontró, cómo le hizo sentir, pero no me mostró páginas y así que es reinterpretando lo que me contó en sus diarios, pero no. Lo que te contó. Vale. No, bueno, es una curiosidad y bueno, al final... No, hubiera estado genial, pero ya. No se dio. Y bueno, me resulta también muy curioso que también hablas de los referentes, ¿no? De vuestros referentes y me hace como gracia que los referentes a los que os referís son referentes musicales, más que referentes audiovisuales. ¿Por qué crees que es esto? O sea, ¿la música era más fácil salir del armario que mostrar en el cine o en la tele? No sé. Pues yo creo que es más fácil el encubrirse, porque no se juzga tanto quién canta, quién no, al menos mientras que no lo hagas en un escenario. Si tú lo haces por tu casa, mientras cocinas, cuando limpias, o sea, si tú estás cantando en tu entorno habitual, no se suele juzgar si cantas una canción que va dedicada a un chico, a una chica o qué es lo que se está cantando. Entonces yo creo que eso da más libertad. Y bueno, de hecho, justo antes mencionabas a Carla y en su anterior cómic, no en el de Doña Concha, habla justamente de eso. Hay en un trozo en el que habla de... Lo compara en ese caso con la guerra civil, con el que a lo mejor tú no podías llorar a tu marido, porque si te ven llorar a un rojo estás perdida, pero sí que podías llorar mientras cantabas una copla muy triste, porque ahí, claro, era por la canción. Entonces, al final, yo creo que el poder interpretar las emociones que hay en las canciones sin ser juzgada por ello da mucha libertad y, en cambio, a lo mejor en el audiovisual está más limitado o más condicionado. Sí, bueno, el audiovisual es más evidente. Uh-huh. O sea, no puedes como esconderlo como una canción, ¿no? Justamente. Bueno, y me hace también gracia, ilusión, o no sé decirte qué, que nombres a Mujer contra Mujer y Mecano, porque claro, yo me acuerdo de la primera vez que escuché esa canción que estábamos, claro, porque hace 1000 años, cuando yo era joven, solo había 2 cadenas de televisión, entonces o veías la 1 o veías la 2, normalmente se veía la 1, y salieron en no recuerdo qué programa cantando esa canción, y yo con mi madre y mi hermana en el sofá, y yo dije, me quiero morir, están hablando de mí, o sea, me quiero morir. O sea, esa canción ha sido para todas, yo creo que para mí bueno, porque es del 86, creo que es, o algo así, ¿eh? No te sé decir, pero sí que es verdad que además, bueno, esa es obvia, es evidente, pero además con Mecano pasaba mucho, porque como le componían las canciones... Claro, sí, como ella cantaba en masculino. En voz masculina, claro, al final es una mujer cantando a otra mujer, y yo recuerdo que eso
yo me percaté antes de percatarme de mi identidad y me gustaba y yo no sabía por qué, pero decía, ostras, que es una chica cantando a otra chica. Y la gente decía, no, pero que es porque se la han compuesto. Y yo decía, no, me da igual, pero es una chica cantando a una chica. Entonces, la verdad que Mecano yo creo que sí que ha tenido ese rol para mucha gente. Sí, además que también era una cosa rompedora, porque no se hacía, porque la gente lo que hacía era cambiar el género de la canción para cantarlo de acuerdo a la heteronorma, ¿no? Y entonces, la verdad es que al final a Mecano le tenemos que agradecer ciertas cosas, otras no, pero ciertas sí. No. Y luego también, mira, uno de los temas que que también me toca bastante, aunque no es que me toque por edad, pero bueno, es el tema de que también sale en el cómic el miedo de volver a tener que meterse en el armario al volver a las residencias, ¿no? ¿Cómo a la gente que te lo contó, cómo viste eso? ¿Cómo notaste cómo lo vivían? Pues es un tema que no me dijo solo una persona, que me lo repitieron varias y creo que ahí, bueno, lo que me hizo darme cuenta, lo primero es que tenemos que cuestionarnos un poco el edadismo que tenemos integrado todo el mundo. Porque, claro, siempre solemos decir las cosas han cambiado, los jóvenes de ahora viven mejor. Y es verdad, comparamos los jóvenes de ahora con la juventud de estas generaciones y lo tenemos mucho más fácil. Pero no podemos limitarnos a pensar que las cosas han mejorado si han mejorado para la juventud. Y ahí estuvo la clave, en el momento en el que al preguntar justamente a la gente que ha conseguido este cambio, que lo han luchado, que son los que han estado en las primeras manifestaciones, los que se lo han peleado, los que han tenido las peores consecuencias por hacerlo, y justo es la gente que no está disfrutando ese cambio. Entonces, creo que da mucho que pensar cómo puede ser que quien lo ha conseguido no lo disfrute y encima lo dejemos pasar y no hagamos nada y no les escuchemos. Entonces, creo que es importante dar voz a eso, que tienen miedo a que les pueden quitar a su pareja, les pueden quitar su libertad, les pueden quitar muchas cosas si de repente les encierran en una residencia con la gente que les perseguía, que les pegaba y que no les van a dejar compartir habitación con su pareja. Sí, luego también ahí veo yo también el hecho de que algunos, no estamos muy de acuerdo con el tema del matrimonio igualitario, no muy de acuerdo, sino que, bueno, dices, estamos como imitando, ¿no? Estructuras que que yo no quiero para mí, desde luego. Y creo que mucha parte del colectivo no quiere, pero es verdad que al final el matrimonio en ese aspecto nos da cierta garantía, ¿no? Para estas personas mayores que al final dos de ellas, ¿no? Dos de las parejas están casadas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y bueno, al final te da un poco de seguridad por toda la estructura social en la que se sustenta nuestra sociedad, que al final es la familia y los papeles. Y si no tienes, pues no eres nadie. Sí, que si ya es complicado sin matrimonio de por medio, luego tener ningún tipo de ayuda, reclamo, derechos, como lo que decías antes de la casa, si encima esa pareja es LGTB, ya olvídate. Bueno, yo creo que esa parte lo veo positiva, aunque es verdad que entiendo que yo creo que como colectivo tenemos que romper esa estructura. Pero bueno, oye, que tener las opciones, al final es un tema de igualdad. Una cosa es que tengamos las opciones y luego otra cosa que las disfrutemos o no queramos disfrutarlas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más, porque yo creo que hemos comentado, claro, no quería entrar en cada una de las historias porque me parece como un poco demasiado, ¿no? Destripar demasiado. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que hemos tocado prácticamente todos los temas que hay en el libro. Hemos sido como... Podríamos haber hablado de prácticamente cada capítulo, yo creo. Así que no me viene nada a la cabeza. Vale. Nada, yo ya sabes que soy un poco curiosa y te voy a preguntar. La primera pregunta, aparte de lo de esto que hemos hablado, es si estás con algún proyecto, si tienes alguna cosa en mente, si tiene que ver con el colectivo, si pues puedes contarnos algo, pues bienvenido sea. Pues ahora mismo un proyecto que llevo ya unos meses colaborando, no está directamente relacionado con novela gráfica, sí con ilustración obviamente, pero estoy colaborando con una drag queen. Yo le preparo todo el material gráfico, carteles de sus eventos, para merchandising, camisetas, cosas así. Y además estoy en sus eventos dibujando en directo. Entonces me gusta muchísimo esta colaboración porque se mezclan ahí dos artes muy diferentes, la escénica y la gráfica, pero a la vez todo relacionado con el tema LGTB. Entonces ese proyecto me encanta y
el evento sucede, bueno, es Lucy Octopussy con el evento que hace es la pulpería, y la pulpería la repite una vez al mes. Entonces cada mes tengo la oportunidad de tener sí o sí hay un proyecto ligado con el LGTB, que me encanta tener eso siempre ahí, y encima luego el poder dibujarlo en directo, vamos, es una gozada. Y sí que relacionado con el cómic, sí van a venir cosas. No hay nada cerrado, palabrado que pueda avanzar demasiado, pero sí que está en camino mínimo otra novela gráfica que también tendrá su parte reivindicativa, su parte feminista y su parte LGTB. No será el pilar tan importante como en esta, que era el tema central, pero aún así obviamente estará, aparecerá y... Creo que es imposible que yo cree una obra en la que no vaya a aparecer de un modo u otro. Vale, pues nos alegramos mucho. O sea, que porque tenemos que estar, pues eso, un poco lo que hemos dicho también. Bueno, y si no lo hemos dicho hoy, lo he dicho 40.000 veces, que está muy bien tener cómics cuyo eje central sea ser LGTB, pero también está muy bien tener cómics en los que ser LGTB sea una circunstancia de los personajes. Uh-huh. Y bueno, de vez en cuando aparece como ser hetero, como ser... no sé, del Madrid, bueno, por decir algo, ¿no? En fin. Sí, no, pero sí, justamente que es algo más, no el centro de la historia. Y nada, pues ya sabes que te voy a pedir que nos recomiendes una lectura. Pues ya conoceréis La mala costumbre, obviamente, pero es el último libro que he leído, espectacular. Uf, me ha encantado, me ha removido, es una pasada, y que no lo haya leído, que lo lea. Y ahora no lo he terminado, pero estoy leyendo Los elegidos de Nando López, que también habla justamente de este momento de la guerra civil y cómo era ser LGTB, y me gusta que hace hincapié en las redes de cuidados que se creaban y cómo la interacción dentro de la comunidad, y lo recomiendo también mucho. Así que esas son mis dos recomendaciones, Los elegidos y La mala costumbre. Vale, ¿y de cómic no has leído nada nuevo así interesante que tenga algo que ver con nosotras? Era justamente La tierra llama el último que he leído, así que un poco más complicado. ¡Ah, bueno! Ay, encima tengo por aquí, no lo he leído todavía, pero tengo uno que pinta muy bien, que lo voy a coger porque lo tengo. Lo descubrí de rebote cuando nos vimos en el Salón del Cómic de Barcelona, y me llamó la atención porque me parece ¿Sí? como una fantasía súper macarra, irreverente, que es Camelia y las Dragalácticas. ¡Qué bueno! Y es como un comando interespacial de drag queens luchando contra heterobásicos por el espacio. Tengo muchas ganas de... No lo he leído todavía, pero tengo ganas, así que quien quiera. ¿Y quién es el autor o la autora que no se llega a leer? Talía Mendoza. Ah, vale, apuntado. Pues sí, tiene así una pinta estupenda. Pues qué bien. Una cosa nueva. Bueno, pues nada, pues ya está. Yo creo que ya hemos terminado. Ha sido un placer charlar contigo de tu obra. Esperemos que tengas una carrera súper larga y nos hagas más obras como esta o similares, o que tengamos presencia, que es lo importante. Y nada, recuerda tus redes para que te sigan nuestras oyentes. Pues en redes me podéis encontrar como Marinándome. Y luego recuerda dónde te pueden ver en directo dibujando. En la pulpería que se hace una vez al mes de la mano de Lucy Octopussy, así que quien le guste el drag y quien le guste el dibujo en directo, ahí nos vemos. Pues nada, muchas gracias, Marina, y a nuestras oyentes, pues nos vemos... Nos escuchamos en 3 semanas aproximadamente. Ya sabéis que en verano no sé lo que haré, pero bueno, en principio habrá un programa más mínimo, y ya veremos lo que pasa en verano. Hasta la próxima. Hasta luego. Cómics, LBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.